Gloria al Señor. Me alegra verlos nuevamente. Amén. Con el gozo del Señor. Me alegra estar nuevamente con ustedes, mis amados hermanos. Gracias por sus oraciones. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos llene también de gozo al oír su palabra. Que esta palabra ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nos haga entender y comprender y podamos crecer en la fe, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la meta? La meta nuestra hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Él es el varón perfecto. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque nos permite nuevamente estar en este lugar, reunidos juntos en armonía, para recibir de ti bendición y vida eterna. A través de tu palabra, bendito Rey de Gloria, a través de la exposición de tu verdad, del Evangelio de la salvación, del Evangelio eterno, la palabra que tiene poder para convertir, para edificar y para hacer nuevas todas las cosas. La palabra por medio de la cual hiciste los cielos y la tierra, porque tú mandaste y fueron hechos. Esa es tu palabra, Señor, viva y eficaz, que no volverá vacía. Señor, escríbela en nuestro corazón, en nuestra mente. Permítenos, con el poder de tu Espíritu Santo, podamos ser hacedores de ella. Danos sabiduría, danos entendimiento. Ilumina nuestro entendimiento. Revélanos a Cristo en tu palabra. Y enséñanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y vamos a ir al capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan. Estamos en la exposición del Santo Evangelio según San Juan y vamos a iniciar el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15 con la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Sentarse.
Hermanos, en estos versículos, el tema relevante, el tema predominante aquí, la clave de esta parte de la Escritura es el nuevo nacimiento. Y me gustaría que todos ustedes estuvieran muy atentos a esta parte, porque hoy en día nosotros vivimos en un tiempo posmoderno donde el Evangelio ha sido romantizado, matizado, suavizado y ha perdido, o el enemigo, el engañador, y todas estas falsas doctrinas y herejías no tocan y no confrontan la iglesia, no cimentan la iglesia, y la iglesia no puede ser una iglesia firme y verdaderamente dispuesta para el Señor. El nuevo nacimiento, recuerde usted, es un tema predominante, importante y relevante en la palabra de Dios, que todo creyente, que la iglesia debe tener muy claro, muy bien definido en su propia vida, cada uno de nosotros, este tema. Es importante, es relevante y es dominante de la vida cristiana. El nuevo nacimiento. Cuando usted mira aquí lo que hemos leído, y usted se devuelve, mira el capítulo 1, mira el capítulo 2, que ya lo avanzamos, y llegamos al capítulo 3. Y de una vez hemos visto cómo el evangelista San Juan es tan minucioso. Él cuida cada detalle, todo lo que se ha escrito, lo que Él nos ha escrito, lo que Él dejó definido aquí por el Espíritu Santo, está porque el Espíritu de Dios quiso que así fuera, porque era necesario e importante para nosotros. Y solo basta llegar al tercer capítulo y nos habla de este tema tan importante, y es nuevo nacimiento, nueva criatura. Y es la parte predominante aquí. Todo creyente debe saber esta verdad y debe estar dominado por esta verdad. Por eso lo que les recalco siempre, mis amados hermanos, y es que nosotros debemos estar llenos, dominados, saturados y controlados por las verdades del Evangelio. Y es importante, por eso es importante las doctrinas del Evangelio. Estudiar las doctrinas. Como les decía anteriormente, hoy en día es muy triste, porque hay mucho pseudo-evangelio. Pseudo significa que es algo supuesto, es algo falso. Entonces, haber tanto pseudo-evangelio significa que hay falsas conversiones, falsos creyentes, falsas fe. Mucha gente anda por el mundo creyendo que es creyente, creyendo que es un convertido. ¿Por qué? Por el mismo hecho de aquellos quienes enseñan o les predican han diluido el Evangelio y predican un Evangelio adulterado, suavizado, un Evangelio que no corrige al hombre, un Evangelio que no transforma al hombre, un Evangelio que no corrige al hombre en el pecado, que no exhorta el pecado. Y nosotros debemos predicar. Cristo nos llamó a predicar la verdad. Y quiero, en cuanto a este tema, quiero hacerles una introducción acerca de lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos. Porque es muy rara vez que se comparte, que uno escucha acerca del nuevo nacimiento, porque al hablar del nuevo nacimiento implica demostrarle y enseñarle al hombre que está muerto en delitos y pecados, que la Escritura nos dice enfáticamente. Por eso el Señor es enfático, el Señor nos suaviza, el Señor nos presenta un evangelio en el cual le digamos, no, usted no es tan malo, usted es una persona buena, ¿sí? No requiere tanto esfuerzo, no hay ninguna medida, de parte del Señor no hay ninguna exigencia. Pero hay algo, mis amados hermanos, el versículo, vamos a ir... Versículo 7, el Señor le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Dice una cosa, el Señor no matiza, el Señor no maquilla, el Señor no suaviza, no presenta el Evangelio de tal manera que no vaya a ofender, de tal manera que la gente no se vaya a sentir mal, de tal manera que no se vayan a ir. No, mis amados hermanos, es más, cuando el Señor Jesucristo presenta su Evangelio, muchos se fueron. Porque debemos estar comprometidos con la verdad. Comprometidos con la verdad. Y le dice, te maravillaste porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Escucha bien eso. Es necesario nacer de nuevo. No puedes entrar al reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos. No podemos estar con la eternidad en el Señor. ¿Por qué? Si no nacemos ¿de qué? De nuevo. Y en nosotros debe estar establecido, bien claro y bien definido que realmente hemos nacido de nuevo. Y en esta enseñanza voy a compartirles también acerca de las marcas de una persona que ha nacido de nuevo. Y debe ayudarnos a nosotros. Yo no quiero que en medio de nosotros haya ningún falso convertido, sino que seamos genuinos, verdaderamente creyentes, convertidos. Y si no ha sido convertido, no ha nacido de nuevo, pues es la hora de que nos humillemos delante del Señor, le clamemos al Señor misericordia, que nos perdone de nuestros pecados y comencemos a andar una vida nueva en Cristo Jesús, porque es necesario nacer de nuevo. Escucha, es necesario. ¿Tú comprendes qué significa necesario? Ahora déjame decirle, para nosotros vivir como seres humanos en este mundo, nos es necesario el oxígeno. Doctora, ¿cuánto podemos durar sin oxígeno vivos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? Poco, ¿cierto? Correcto, poco tiempo. Una persona sin oxígeno muere rápidamente. Entonces el oxígeno es que necesario. ¿Para quién? Para nosotros. Hermanos, no podemos vivir sin oxígeno. No podemos entrar al reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. Y ese es el tema principal y el que vamos a desarrollar, porque aquí nacen más temas de los cuales tenemos que tener muy claro acerca de esto tan importante. Bien, y el problema es que en este mundo, ya por el engaño y por las falsas doctrinas y las herejías y un evangelio tan diluido, un evangelio que no exhorta al pecado, un evangelio que no corrige el pecado, un evangelio, presentan a un Cristo que no es enemigo del pecado, un Cristo que no es enemigo de la iniquidad, sino un Cristo que se complace en que usted viva una vida como quiera, porque simple y llanamente usted hizo una oración de fe y eso es suficiente. Falsas conversiones, falsos creyentes. El Señor los declara los sensuales y los emocionalistas. Solamente trabajan la emoción y los sentimientos de la persona. Y el Evangelio lo convirtieron en eso, en un Evangelio romántico, sensual, emocional solamente. No un Evangelio que es una espada de doble filo y que penetra a lo profundo del corazón, dice que parte, dice la Escritura. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque no quieren que ninguno se sienta mal en la iglesia. Porque si predicamos acerca del pecado se van a sentir mal y entonces se van a ir todos y los bolsillos se le van a vaciar entonces. Se van a quedar sin dinero. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No importa que nos quedemos solos. Hermanos, ¿sabe una cosa? Ya vimos a Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo discípulos. ¿Con cuántos quedó? Con ninguno. Juan quedó solo. ¿Hacia dónde fueron los discípulos de Juan? Hacia Cristo. No importa que quedemos solos y vaciados, pero lo importante es que nuestros discípulos, ustedes, vayan ¿con quién? Con Cristo. Vamos a ir a San Judas, ahí al lado de Apocalipsis. Recuerden, esto que estamos haciendo es una introducción para entrar luego la otra semana de lleno, la otra semana no, dentro de 15 días, porque
Dentro de 8 días es la Santa Cena. Pero la introducción al tema importante. San Judas, versículo 11, vamos a leer. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 cosas aquí importantes. Ay de ellos, ¿por qué? Porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín. ¿Caín qué hizo? ¿Mató a quién? A su hermano, ¿cierto? Son los que matan las almas. No las apacientan, sino que las matan. En lugar de dar vida a través de la verdad, usan el engaño. Y con el engaño, con la mentira, nadie vivirá delante del Señor. Mata, destruye. Ahora, y se lanzaron por lucro en el error de ¿quién? De Balaam. No les interesa sino que el dinero solamente. Están interesados en el dinero. Ya lo vimos porque el Señor purificó su templo, hizo azotes con las cuerdas y los sacó y los vació todos porque su casa la habían convertido en una casa ¿de qué? De mercado. Economía. Mercadería. Y perecieron en la contradicción ¿de qué? De Coré. Escucha bien. Coré se levantó contra los verdaderos, ¿cierto? Y allí pereció. Entonces dice el versículo siguiente, estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, escucha bien, solamente es una apariencia, llevadas de aquí para allá por los vientos, lo arrastra todos los vientos. Árboles otoñales. ¿Qué es un árbol otoñal? Un árbol en otoño no tiene sino correcto. No tiene fruto. Por eso dice, árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Escucha bien. Si alguien apacienta a un pueblo, viendo las características que Dios da de estos hombres que han seguido el camino de Caín, que se han lanzado por error y también por la economía y perecieron como Coré en esa contradicción, se levantaron contra los verdaderos, se arrastraron otro poco y quisieron presentar y ofrendar lo que no les había sido impuesto a ellos. Ahora, la Escritura dice, estos se apacientan ¿qué? A sí mismos. Son nubes sin agua. Usted sabe que el agua produce ¿qué? Vida, ¿cierto? Si viene una nube y derrama agua, todo reverdece, hay vida. No llevan agua, no llevan palabra. La palabra es agua y da vida. Llevada de aquí para allá, ¿por qué? Por los vientos arrastrados. Árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de ¿qué? Que espuman su propia vergüenza. Estrellas ¿qué? Errantes, que no van al reino de los cielos, por los cuales, las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, pero es triste ver hoy cómo hay gente que defiende a todos estos pseudo-pastores. Y es impresionante, quizás usted no, pero yo sí investigo mucho acerca de todas estas cosas y yo sé que ustedes también lo ven, lo han visto. Y cómo hay miles de personas que defienden esto. ¿Y por qué lo defienden? Porque no hay ningún celo. Porque así como son ellos, los han instruido, un evangelio tan maquillado, tan suavizado, un evangelio que lo único que les enseñan es que el reino de los cielos es aquí. Dinero, materialismo, emocionalismo y sensualismo. Sigamos leyendo. Dice que ya está reservada la oscuridad. De estos también profetizó de séptimo de Dan, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos millares, santas decenas de millares,
para hacer juicio a todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra el Señor. Escucha bien el 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas que infladas. Y toda hora Dios me dijo, Dios me habló, te traigo una palabra nueva, un pan nuevo, y la palabra de Dios, esta la palabra de Dios que convierte el alma, que vive y eficaz, está cerrada. Pero a la gente le gusta, por eso la escritura del apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. Vienen tiempos difíciles cuando la gente solamente tendrá comezón de oír y no sufrirán la sana doctrina, y se amontarán multitudes a estos engañadores porque les hablan es lo que el hombre quiere oír. ¿Qué quiere oír el hombre? Te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener un carro, vas a tener una casa. Sueñas en grande. Recuerdo un pastor muy conocido aquí en Colombia, en Bogotá, que tiene una multitud, no sé, en miles. Y estaba una multitud quizá de personas nuevas y le dijo, Dios te ha llamado hoy. ¿Para qué te ha llamado Dios? Y sacó ahí unos cartones pintados, estaba el edificio, el apartamento, el carro, estaba el rollo, la promoción, y le traía, Dios te llamó para cumplir tus sueños. ¿Ese es el Evangelio? El Evangelio es, muere a ti mismo, renuncia a ti mismo y ven y ¿qué? Sigue. Si Dios te quiere dar esas cosas, te las dará como una añadidura. Pero Dios nos llamó para buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el reino de los cielos no es ni comida, ni bebida, ni ningún hecho material. El reino de los cielos se llama santidad y justicia. Buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado. De ahí en adelante, si Dios te quiere dar, te lo dará. Pero es un efecto de su gracia. Es una añadidura. Es algo que Dios te ha puesto ahí, te ha dado ahí. Pero no, mis amados hermanos, no es esto el reino de los cielos. Y esto es lo que crea falsos creyentes, personas no nacidas de nuevo, que creen que el Evangelio es venir a un hombre, y no hay ninguna diferencia con el mundo. El mundo tiene un Papá Noel que le da todo. Pero Cristo no es ningún Papá Noel. Él vino a morir por el pecador, y Él no murió en la cruz del Calvario para esto. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la vida y la vida eterna. Para que seamos librados de la condenación, del castigo eterno, del infierno, y podamos morar con Él por toda la eternidad. Por eso dice aquí, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, dice la Escritura, o adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Es impresionante. Esto es el pan de cada día en muchos lugares, y hay muchos engañadores, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas. Y esto es lo que trae falsas conversiones, porque es un evangelio falso, adulterado, que está lleno de emociones, sensualismos. Vamos al capítulo del versículo 4, vamos. Amén. Del versículo 3, ahí mismo donde estamos, San Judas, perdón. San Judas, versículo 3, ¿dónde estamos? En el libro que estamos. Amén, ¿dónde estamos? Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de esta común salvación, me ha sido necesario, escucha, escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces lo que está encomendando al principio de la carta es falsas doctrinas y falsos ¿qué? Maestros. Falsas doctrinas y falsos maestros traen falsas conversiones. Escucha bien. Por eso es importante que nosotros entendamos que es un nuevo nacimiento, la marca de una persona nacida de nuevo. Y lo que el Señor nos quiere decir en todo este pasaje
El 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido, escuchar en qué, destinados para esta condenación. Hombres, ¿cómo? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es libertinaje? ¿Qué quiere decir libertinaje? Libertad excesiva que abusa de la palabra. Han convertido en esto la gracia del Señor. Entonces, hombres impíos, escuche, son impíos que convierten el libertinaje en la gracia de Dios. Y ellos mismos dicen, cuidado, le va a decir algo el ungido de Jehová. No se vaya a meter con él. No, la Escritura dice, yo le pregunto una cosa, mi amado hermano. Si tú ves a un ciego que va por un camino y se va a ir al abismo, ¿cuál es tu actitud, tu reacción? Librarlo y que se vaya ¿a dónde? Al abismo. Eso es, mi amado hermano. El Señor condenó a los fariseos, a los hipócritas. El Señor condenó si un ciego y otro ciego se irán los dos al mismo hoyo, ¿cierto? Nosotros, Dios ha puesto la iglesia, ya le voy a decir para qué está puesta la iglesia, y la iglesia debe predicar y anunciar la verdad. Este hecho es importante, no podemos nosotros ir a un nuevo nacimiento sin exhortar, sin advertir sobre estas cosas que traen mal destrucción a un alma. El libertinaje, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Mire, el Señor tuvo que decir en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, el Señor le dijo en su palabra, le dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? El que tenga un sueño, cuente su sueño, pero el que vaya a mi palabra, cuente mi palabra verdadera, porque nada tiene que ver la paja con el trigo. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con todas sus palabras infladas? Absolutamente nada. Nadie va a nacer de nuevo si no es por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres, mis amados hermanos, libres, para que verdaderamente haya un nuevo nacimiento, una vida nueva en Cristo, haya un temor, haya una comunión con nuestro Dios. Y es lo que le está diciendo. Eso es lo que está hablando acerca de falsas doctrinas, de falsos maestros, de engañadores. Gloria al Señor. Ahora, todos estos hombres, a través de sus falsas doctrinas, traen esto, y es falsas conversiones, falsos creyentes. Miles en iglesias creyendo que van para el reino de los cielos, pero simplemente viven engañados por todos estos engañadores, como le recordaban. Pablo le dice a Timoteo, recuerda que van a sufrir la sana doctrina, que tendrán comezón de ¿qué? De oír. A la gente que tiene comezón, es una diferencia. Es muy diferente. El Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es muy diferente a aquel que solamente tiene comezón. El que tiene comezón es que le da una rasquiñita y tú lo que quieres es que te pase esa rasquiña, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, es superficial. Pero el Señor dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed. El hambre y la necesidad vienen ¿de dónde? De adentro. Dice que sufrirán. No sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán mucho. Y es lo que vemos hoy. Falsas conversiones, falsos creyentes, falsos maestros, falsos predicadores, engaño por todos lados. Déjeme decirle también para qué fue puesta la iglesia del Señor y qué debe hablar la iglesia del Señor. Primera de Timoteo 3:15. Del versículo 14 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué le escribía? Para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es qué? Que en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ¿cuál es la razón de una columna? Una columna que soporta, sostiene. Escucha bien, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna sostiene. Escucha bien, amados hermanos. Y baluarte es donde se ampara, es amparo, es una defensa. Entonces la iglesia es columna, sostiene, y baluarte, defensa y amparo ¿de qué? De la verdad. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, defiende la verdad, ampara la verdad, retiene la verdad, predica la verdad, anuncia la verdad, exhorta con la verdad, es atalaya con la verdad. Para eso Dios dejó su iglesia en el mundo. La iglesia es luz del mundo, sal de la tierra. El Señor nos dejó para proclamar la verdad. Y por medio de la verdad es que una persona llega a ser salva. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero un evangelio diluido, un evangelio suavizado, romantizado, humanizado, no sirve sino para llevar almas al infierno. Hay miles y miles y miles de personas engañados siguiendo pseudo pastores que se autoproclaman a sí mismos hasta apóstoles y profetas y de todo lo que tienen más puestos que un bus urbano. De verdad, hermanos, hoy ya no hay ninguna diferencia, no hay ningún celo por la verdad. Hermanos, hoy te encuentras con alguien que dice, tú eres trinitario. Sí, yo también soy trinitario, somos de sana doctrina. ¿Sí? Porque una persona te diga que es trinitario y te dice, uy, sí, estamos de acuerdo. Los demonios también creen y tiemblan, pero no son convertidos, no son salvos. Hermanos, por eso, importante, cavar profundo, estudiar la palabra, conocer las doctrinas, es importante para fundamentar nuestra vida y nuestra verdad en el Señor Jesucristo. Él dice, la iglesia es la columna y es el baluarte. Sostiene esta verdad y tiene defensa, hace defensa de esta verdad y tiene que declarar la verdad. Hermanos, si en este lugar fuera para que hubiese mucha gente y hacer plata, aquí no cabríamos. Hermanos, por eso el Señor dice en su palabra, mira, al Señor Jesucristo muchos se le fueron. Vamos a mirar, Santo Evangelio según San Juan. Porque este es el efecto de la verdad. Entonces al Señor Jesucristo no le importaban los seguidores superficiales, escucha bien. El Señor Jesucristo no le importaban los seguidores superficiales. Por eso necesitamos la verdad. Y la verdad, mi amado hermano, lleva a que el hombre reaccione de dos maneras. O acepta o se va. Vamos a ir a San Mateo, primero San Juan, capítulo 6, versículo 66. Vamos a leer el versículo 60. 6:60, hermanos. Y miremos que al Señor no le interesaban las pseudoconversiones, las falsas conversiones. Al Señor no le interesaban aquellos que le seguían superficialmente. No, Él declaró la verdad para que pudieran ellos reflexionar, para que pudieran confrontarse, para que esa verdad penetrara en lo profundo de su corazón y su fe fuera una fe genuina y verdadera.
Él les predica, y luego en verso 60 dice, al oírlas, o sea, las palabras, la predicación, muchos de sus discípulos dijeron, pues escucha, está hablando de sus discípulos, dura es esta palabra. Escucha bien, primero, ¿cómo consideran aún sus propios discípulos esta palabra? Dura. Hermanos, duros que le digan a uno, si tú vives de esta manera, estás muertos en delitos y pecado, no hay reino de los cielos para ti, debes apartarte del pecado, arrepentirte y hacer obras de justicia, comenzar a vivir la palabra. Hermanos, es la verdad. Yo sé que la verdad muchas veces nos duele, pero es mejor ser heridos por la verdad que ser suavizados por la mentira. Ahora, miremos lo que dice. Lo siguiente es, ellos dijeron lo primero, esto es demasiado fuerte, esto es demasiado duro. Puede lastimar a las personas, puede lastimar al oyente, y no queremos que ninguno que venga acá se venga a sentir lastimado. Hermano, déjame decirle una cosa. Toda la vida nosotros nos la pasamos ofendiendo a Dios. ¿Y qué? ¿No nos vamos a ofender por la predicación del Evangelio? ¿No queremos sentirnos ofendidos? El Señor Jesucristo sabía que toda la vida el hombre se la pasa ofendiéndole al Señor, y Él está hablando palabras de vida, palabras que cambian, que transforman, la verdad que hace libre, y para ellos era muy duro que le dijera esto porque quizás se iban a ofender, se iban a sentir muy mal, y eso es lo que sucede en muchos lugares. Ay, es que el hermano se siente mal, de pronto se nos ofende con la predicación. De verdad, mis amados hermanos, que no estoy interesado en ofenderles, estoy interesado en predicar la verdad. Y si la verdad ofende tu relación con el Señor, yo prefiero que usted salga de aquí herido, porque eso lo va a llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran, porque van a tener ¿qué? Consolación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice siguiente. ¿Quién la puede oír? O sea, están tan escandalizados algunos de los discípulos que dijeron, oiga, esto es tan fuerte esta palabra, ¿quién la puede oír? Oh, hermanos. Y los pastores dicen, no, esto es muy duro, esto es muy pesado. Ellos se pueden sentir mal, se nos pueden herir, y entonces las arcas, las finanzas van a disminuir y va a ser un problema. Hermanos, dura es la palabra, y a veces también es dura el tener que oírla. Pero ustedes ya saben la respuesta de Pedro ante esto, ¿cierto? Amén. Sabiendo Jesús, 61, en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto qué? Esto os ofende. Es el escándalo del Evangelio. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Señor les está diciendo, miren, mis palabras son Espíritu y son ¿qué? Vida. Pero hay alguno de vosotros que ¿qué? Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso es enfático aquí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Escucha bien esto, hermanos. Suavizar el Evangelio, romantizar el Evangelio, es una desgracia para la iglesia. La iglesia debe exigir la verdad. La iglesia debe pedir la verdad y nada más que la verdad. Ustedes recuerdan cuando un hombre gobernante está en el libro de los Hechos, que cayó lleno de gusanos comido. Se fue a dirigir al pueblo y el pueblo le dijo, palabra de Dios. Queremos es palabra de Dios y no de hombre. Y él arengó y allí murió, comido por los gusanos. El pueblo debe seguir es palabra de Dios. El creyente necesita palabra de Dios, necesita la verdad. ¿De qué otra manera vamos a crecer? ¿De qué otra manera se va a dar un nuevo nacimiento en tu vida?
La verdad nos confronta y la verdad es una espada. La Escritura es una espada que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, coyunturas, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Amén. Hermanos, usted debe de pedirle al Señor en oración: Señor, enséñame tu verdad. La Escritura dice que aún para el hambriento, escucha bien, para el hambriento lo amargo le es dulce. Escucha. Cuando hay alguien tan hambriento, ¿usted no ha visto estas personas que sacan los residuos, los desechos de las canetas y comen como si fuera un manjar porque tienen hambre? Quizá esté descompuesto, quizá esté amargo, pero para ellos es dulce, es agradable, porque tienen hambre. Y cuando nosotros tenemos hambre y sed del Señor verdaderamente, queremos ser transformados, cambiados, ser verdaderamente nuevas criaturas. No nos importa cuán dura sea la palabra, no interesa cuánto nos confronte, cuánto nos diga, cuán doloroso pueda ser para nosotros, pero es la verdad que te hace libre y que te da vida y vida abundante. Amén. Y sigue diciendo en la Escritura: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Hermanos, es evidente que el Señor no quería ninguna conversión que superficial, o sea, falsas conversiones, pseudo creyentes, pseudo seguidores. El Señor quiere hombres y mujeres que mueran a sí mismos, que ya no viva, dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es el que reina, Él es el que gobierna, y la que ahora vivo en mí lo viviré para la gloria del Señor, para hacer su voluntad. Dijo el apóstol: yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí. He muerto al mundo, he muerto al pecado y ahora vivo para Cristo. El vivir para Él, el nacer de nuevo. Uno no puede decir soy de Cristo y vivir bajo todas el orden, el establecimiento y los deseos y las pasiones y todo lo que gobierna el mundo. No, mis amados hermanos, o somos de Cristo o no somos. ¿Recuerdan al rico joven? ¿Sí lo recuerdan? Pero déjame terminar aquí. Desde entonces ya muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. El Señor quiere verdaderos convertidos. Un verdadero convertido le seguirá al Señor siempre. El versículo siguiente dice: desde entonces Jesús, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren lo que le dice. Oh, hermano, a mí me gustaría escuchar esto en muchas iglesias. ¿Se quieren ir ustedes por la predicación? ¿Ustedes también se quieren ir por muy dura la predicación, por la verdad? Y allí tenemos la respuesta de Pedro. Sale Pedro y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor se lo había acabado de decir: mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vidas y sean duras. Y Pedro dice: Señor, pero ¿a quién más iremos? No existe nadie más. Dura que sea y difícil de oír, son palabras de ¿qué? De vida eterna. No podemos ser salvos fuera de ellos. Nicodemos, de maravilla que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitas oír la verdad. No hay ninguna otra fórmula. No hay ninguna otra fórmula, hermanos. Porque falsos conversos, Dios no acepta falsos conversos. Escucha bien, y son unas bodas. Y dice la Escritura que se hizo una fiesta de bodas y entró un hombre allí que no estaba vestido para la ocasión de bodas. Y luego viene el Señor y dice: ¿cómo hiciste para entrar a la casa y no estaba vestido de novia? ¿Qué dice la Escritura? Enmudeció. Y luego le dijo que lo sacaran y lo echaran a las tinieblas, donde sería lloro y el crujir de qué? De dientes. Hermanos, ¿cuál es el fin del falso converso? El infierno. Por eso en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, debe anunciar, pronunciar la verdad del Evangelio que cambia, que transforma, que da libertad para vivir conforme a la voluntad del Señor, que ilumina nuestro camino, nuestra senda
y dice, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Y les decía que le recordaba al joven rico. Hermanos, vamos a ir un momentico allí, a Mateo capítulo 19. Entonces, falsas conversiones, el Señor quiere purificar la iglesia, que quien le siga sea genuino, verdadero, mis amados hermanos. San Mateo 19, versículo 16. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Recuerden que él le hizo la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Comienza por ahí. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Escucha bien, oyendo el joven esta ¿qué? Palabra. Se fue ¿qué? Triste, porque tenía muchas posesiones. Hermanos, este es un hombre engañado, ¿cierto? Un hombre engañado. Todo esto lo he guardado desde muy joven. Primero, cuando el Señor le dice que solo le faltaba una cosa para ser perfecto, tenía muchas posesiones y dice, vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven ¿qué? Él ya le había dicho los primeros mandamientos, ¿cierto? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás. Primero le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, ¿cuáles? Bueno, entonces el Señor le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no harás falso testimonio, no tu padre y tu madre, y amarás a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Como a ti mismo. Aunque el Señor no le pronunció el primer mandamiento, ¿cierto? O sea, los mandamientos con referente a Dios. Sino se los pronunció, ¿cuáles? Los que tenían referencia a su prójimo. Primero, él dijo que guardaba, el Señor dijo, guarda tus mandamientos. Vamos a ver. El primero, él no podía amar a Dios, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Segundo, ni siquiera a su prójimo, ¿cierto? Porque le dolió en su corazón tener que venderlo todo y darlo a su prójimo para seguir a quién? Al Señor. ¿Saben, mis amados hermanos? Esto es una falsa conversión. De alguien que se cree realmente que puede entrar al reino de los cielos porque se justifica en que a sí mismo se considera y se justifica a sí mismo de que él es bueno, ¿cierto? Y que es guardador de la palabra, cuando en realidad este hombre lo que era solamente era una falsa piedad lo que había en él. No hubo qué. Cuando el Señor le pidió frutos, ¿qué sucedió? No hubo qué. No hubo frutos. No hubo ningún fruto. Y eso lo que está declarando es que hay una falsa fe, una falsa creencia, una falsa conversión que no conduce sino ¿dónde? Al infierno. Y dice que fue que el joven al oír esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y fue cuando Jesús dijo, entonces, que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Amados hermanos, nosotros debemos mirar, examinar si realmente somos genuinos, verdaderos creyentes. Y esta enseñanza que viene del nuevo nacimiento va a ayudarnos, nos va a exhortar, nos va a corregir, nos va a ayudar a mirar, examinar sobre nuestra propia vida si realmente somos verdaderos, genuinos creyentes, mis amados hermanos. Si realmente hemos muerto a nosotros mismos. Entonces, lo que hay aquí, amados hermanos, es que esto debe llevarnos también, 2 Corintios 3:15, 2 Corintios 13:5. Amén. Esta enseñanza
Recuerde que solamente estamos en la introducción. Esta enseñanza debe llevarnos a examinarnos y a mirarnos retrospectivamente, o sea, interiormente en nuestra propia vida. Versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, esta enseñanza debe llevarnos a examinar, a evaluar nuestra propia vida, si realmente nuestra fe genuina, porque la fe genuina, en una fe genuina hay una conversión, hay unos frutos, hay una verdad, hay una realidad en nosotros, que no podemos ocultarla. No podemos ocultarla. La luz no se puede ocultar de ninguna manera. La luz debe ser evidente. Hermanos, hay un ejemplo que el Señor nos dio tan sencillo, vamos a ir para allá. Pero aquí dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense si son convertidos. Entonces, esta enseñanza nos va a ayudar para mirar y evaluar cada uno de nuestra vida si somos realmente creyentes genuinos, somos verdaderamente convertidos, o si simple y llanamente, superficialmente, somos engañados a sí mismos creyendo que somos nuevas criaturas, creyendo que somos creyentes verdaderos y creyendo que vamos para el reino de los cielos. Esto ha de ser esa enseñanza que nos ayude a evaluarnos. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Óyese bien, ¿cómo saber a nosotros mismos que Jesucristo está en nosotros? Qué buena pregunta. A menos que estéis ya reprobados. Bien. San Mateo capítulo 7. Versículo 15 y 16. Hermanos, esto es importante. Verso 16, perdón. 16 y 17. Mira, hay algo, y es que, ¿qué nos define a nosotros? Bueno, uno puede decir: yo soy creyente, yo soy evangélico, yo soy trinitario, yo soy esto, yo soy lo otro. Bueno, hermanos, puede nombrar todo lo que usted quiera, pero Jesucristo nos dice que a nosotros nos define algo. ¿Qué es lo que define al creyente? Por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arroces? Imposible. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Hermanos, lo que define a un creyente es su vida, su carácter, sus frutos, su conducta, su actitud, sus hechos. Esto es lo que nos define. Entonces, por ejemplo, cuando usted se encuentra con alguien y le dice: esa persona, yo soy creyente, ¿qué es lo que usted quiere ver en esa persona? Si usted es una persona que es interesada y tiene discernimiento, cuando alguien te dice que es creyente, lo primero que tú quieres ver en él es a Cristo, ¿cierto? ¿Cuáles son sus qué? Sus frutos. Si está Cristo en él, ¿cierto? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Frutos. Los frutos son los que evidencian, destacan y definen qué clase de árbol somos nosotros. Si verdaderamente somos de Cristo, o solamente somos hipócritas, fariseos, de labios, falsos creyentes, falsas conversiones, falsa fe, y no practicamos la verdad. Así es que es una introducción para luego ver lo que significa el nuevo nacimiento y las marcas de una persona que ha nacido de nuevo. Esto fue lo que asombró, que no entendía Nicodemo siendo un sacerdote, cuando el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo.
Y él le pregunta, ¿cómo así? ¿Acaso un hombre viejo puede volver, entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Él estaba asombrado de lo que el Señor estaba diciendo. Pero luego el Señor le explica este nacimiento. Así que, hermanos, los dejo con esta parte introductoria, que es muy importante que nosotros miremos, examinemos sobre nuestra vida, y esto nos lleva y nos va a conducir entonces para entrar al tema de lleno del nuevo nacimiento. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguien le habló al Señor en esta mañana? Amén. Gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por concedernos en esta mañana el oír tu voz, el oír tu palabra, el ser amonestados, el ser llamados, el ser atentos, el que se nos llame a estar atentos a la enseñanza, para que podamos nosotros examinarnos, para que podamos ser confrontados con la verdad, para que la luz eche fuera toda tinieblas que hay en nuestra vida, Señor, para que la verdad venza todo engaño, toda mentira, y para que podamos ser verdaderamente genuinos, verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, verdaderamente nacidos de nuevo, Señor. Este tema es supremamente importante y relevante y debe marcar nuestras vidas. Debe ser una verdad latente, constante, Señor, en la cual nosotros estemos vigilando, estudiando y meditando y examinándonos a nosotros mismos, Señor. Guárdanos de engañarnos a nosotros mismos. Guárdanos de creernos lo que no somos, Señor. Antes, ayúdanos, Señor, a ver la realidad de nuestra vida. Ayúdanos a ver esa realidad para clamar a ti, para buscarte a ti, Señor, para llevar verdaderamente fruto y para ser verdaderamente conversos, genuinos, verdaderos, bendito Dios. Tú no estás de acuerdo con ningún hombre que le siga superficialmente y por eso los confrontó con esa dura palabra, Señor. Y los superficiales se fueron, no pudieron permanecer delante de la verdad. Y aún confrontaste a tus propios discípulos que si querían irse se fueran. Pero la respuesta de aquel que tiene hambre y sed, de aquel que ha sido convertido realmente es: yo no tengo a nadie más que ir porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es el único que nos puede cambiar, transformar y dar el perdón, la salvación y la vida eterna. Y tu palabra es la verdad, y es la palabra que nos hace libres, que nos da paz, que nos da gozo, Señor. La palabra que nos da vida y vida abundante y vida eterna, Señor. Te agradecemos, Señor, que cada día abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y nos hagas entender y comprender, bendito Dios, y vivir delante de ti. Por muy dura y fuerte que sea tu verdad, Señor, nos alegremos, nos regocijemos en ella, bendito Dios. Que podamos decir como el profeta dijo: bueno me fue haber sido castigado para que aprendiera tus mandamientos. Bueno, no sé, Señor, tu palabra, no importa cuán dura sea a veces, cuán fuerte seas, pero es la verdad, es la única que nos da la esperanza de salvación y de vida eterna. Y si somos confrontados por ella, si ella nos quebranta, ella la sentimos como un látigo, Señor, pues ella trae fruto apacible de justicia también para nuestra vida y nuestra alma, Señor. Enséñanos a amar tu verdad, enséñanos a amar tu palabra, enséñanos a permanecer en ella, a fiar en ella, a depender de ella, Señor, porque en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de ti. Todo esto te lo pedimos, Padre, los méritos de tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén.